¿Ok? Sin mancha y sin arruga. Tengo otras, pero bueno. Vamos a la palabra de Dios, título que hace yo no sé cuántos días, yo no sé hace cuántos meses, tenía esta palabra en mi corazón, en mi mente. Dios es el que coloca. Dios es el que coloca y el que trae. Y bueno, yo le dije, Señor, es el tiempo y es el tiempo. Entonces quiero que usted abra su mente, su corazón, sin mancha y sin arruga. Amén. Vamos a la palabra entonces de una vez, inmediatamente, como texto introductorio, segunda carta de Pedro, ¿cierto? Capítulo 3, versículo 10 al 14. Vamos a estar tal vez leyendo, moviendo las escrituras en esta noche, porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Usted y yo, amado hermano. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14, dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero vosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Dice el capítulo 3, allá en el título, el día del Señor vendrá. Y quiero leer en otras versiones, el apóstol Pedro se está refiriendo a la iglesia con esta carta, y alertando, pero también fortaleciendo la fe de la iglesia, y que la iglesia se debe afirmar. Y hoy, hermano, yo creo que estamos más cerca que el tiempo que se escribió esta carta. Amén. Nosotros estamos viendo lo que los profetas querían ver, aún los apóstoles, y todo lo que nos falta por ver, iglesia. Las señales cada vez más se acercan, están a la vuelta de la esquina. Tal vez es como cuando uno sabe que ya va a llegar y le falta dar la vuelta a la esquina, y usted se apresura un poquito más para llegar un poco más rápido. Entonces dice, ya quiero llegar. Y yo creo que la iglesia, nosotros, iglesia, estamos, como dice el versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida de Dios. Amén. Dice el versículo 1 arriba: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro y limpio entendimiento. Fíjese, con exhortación, amén, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces ahí yo quiero que usted me acompañe, por favor. Vamos a leer
en las otras versiones, permítame, yo lo alisto, 3 capítulo, versículo 4, ¿cierto? Versículo 4. Listo, permítame leerlo entonces en las otras versiones. Dice así: y les preguntarán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? ¿No es así lo que está sucediendo hoy? Muchos tal vez se nos han burlado frente a nuestra cara. Muchos hombres, filósofos, científicos, médicos, gobernantes, reyes, gobernadores, el mundo entero está haciendo esta pregunta: ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual como cuando el mundo fue creado. Eso lo dice la traducción lenguaje actual. La Nueva Biblia Viva dice: con que Jesús prometió regresar. La Nueva Biblia Viva, escúcheme. Y aquí abre una pregunta: ¿por qué no lo ha hecho ya? Fíjese, hasta donde podemos recordar, todo ha permanecido exactamente igual desde el principio de la creación. La Nueva Traducción Viviente dice: dirán, ¿qué pasó con la promesa que Jesús iba a volver? Y voy a leer solo esa primera parte. La Biblia Hispanoamericana dice: ¿qué hay de la promesa de su gloriosa venida? La palabra de Dios para todos dice: dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Y la Biblia, a través de esta carta que entrega el apóstol Pedro a la iglesia, y hoy nosotros el privilegio de tenerla, recuerde que hoy nosotros el panorama lo tenemos aún más abierto. La iglesia le llegaba las cartas y tenía la ley, pero nosotros hoy tenemos todo tan, hermano, simplificado en la palabra de Dios, tan concreto, tan idóneo, tan verdadero, que no hay falla, no hay error. En cada carta que estos hombres escribieron, eran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios hacia la misma instrucción divina, el plan diseñado por Dios, el plan de salvación, el plan divino para la humanidad, el plan que estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. Pero la iglesia que estaba viviendo aún en aquellos momentos, en aquellos tiempos, que vivieron tiempos difíciles de persecución, de hambre, de desnudez. Y no estoy hablando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Era evidencia de lo que el Señor había ya anunciado, que por causa de su nombre íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser nosotros, amados hermanos, ultrajados. Y ante todo, como dice esto, vendrían burladores, andando según sus propias concupiscencias o pasiones sin control, y nos estarían de una u otra manera encarando. Aún las sectas. Hay otras religiones que no esperan la venida de Cristo. Hay otras religiones que no aceptan que Cristo ya vino por primera vez a la tierra. Usted, yo, nosotros lo hemos creído por la fe y por la escritura, por los santos hombres de Dios. Y a la escritura, los hombres, los historiadores dan fe. La historia bíblica, la cronología, la geografía, aquello que se ha encontrado en el Mar Muerto, los rollos,
La arqueología da evidencia del cumplimiento en Jesucristo hace 2000 años, iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Dios le habla, y esa es la única iglesia que se le refiere de esta manera, a la iglesia de Sardis. Donde se le dice, el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Recuerdan lo que leíamos allí en segunda carta de Pedro capítulo 3, el versículo 10? ¿Qué decía? ¿Recuerda usted? ¿Ah? Cuando sucedan estas cosas, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El apóstol Juan escribe a las iglesias y una de ellas le está refiriendo unas palabras muy fuertes porque cada una tenía una situación que estaba enfrentando, pero en especial esta, Dios refiere de una manera que habían unas personas y dice pocas. Recuerda que está hablando a la iglesia, a los que creían, a los que recibieron el mensaje de la buena noticia. Pero había ciertas y pocas personas que habían mantenido sus vestidos sin mancha, sin arruga, sin tacha, su vida. Y cuando habla de sus vestidos no habla de lo físico, amado hermano. Sus vestiduras, su envoltura, lo de afuera, sino se habla de su vida espiritual, de su vida en el Señor, de su vida moral, de los principios bíblicos, de lo que creían, de las bases bíblicas. Porque si bien es cierto, en estos tiempos, amado iglesia, la iglesia va a sufrir la gran apostasía antes de que venga el Señor. Y es necesario que aparezca aún dentro de la misma iglesia. Amados hermanos, ¿usted dice amén o no amén? ¿Usted espera la apostasía? ¿Usted espera la apostasía? Debe ser manifiesta, no nos gustaría, pero debe ser manifiesta dentro de la iglesia, en la misma iglesia de Jesucristo, amados hermanos. Es tanto lo que se está viendo ahora, es tanto lo que se está escuchando ahora en medio de la iglesia, es tanto el error, la fatalidad, lo que se está diciendo. Mire, hombres que se graban a sí mismos diciendo que son pastores y que beben la sangre de Cristo y hacen toda la parodia, hermano, de beber la sangre de Cristo, hermano. Y dice, estoy bebiendo la sangre de Cristo. Y hacen toda la situación ahí, el rostro. Se muda el rostro, hermano. O sea, unas cosas que el mismo diablo ni siquiera se las cree, hermano. ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano en la apostasía? ¿Hasta dónde ha llegado el ser humano en error? Pero la iglesia de Dios, el que está firme, Dios necesita una iglesia que esté firme. Dios necesita una iglesia que esté preparada. Dios necesita una iglesia, amado hermano, que mantenga sus ropas sin mancha y sin arruga. Y quiero ir más allá para que usted pueda ver cuando Dios nos dice sin manchas y sin arruga. Quiero leer nuevamente el versículo 4 en la versión traducción lenguaje actual.
Dice así la palabra: sin embargo, en Sardi hay algunas personas que no han hecho lo malo. Por eso andarán conmigo vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. Dice la Nueva Traducción Viviente: sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Y la Biblia Hispanoamericana dice: bien es verdad que ahí en Sardis viven contigo unos cuantos de conducta irreprochable. Un día me acompañarán vestidos de blanco porque así lo han merecido. Entonces ve usted cómo la maldad de alguna u otra manera quiere entrar a la iglesia de Cristo. Cómo quiere penetrar sutilmente la maldad del mundo. Lo que el mundo está acariciando, abrazando, de alguna u otra manera, sutilmente, que la iglesia también pueda abrazar o pueda recibir. Y nosotros tenemos que estar muy apercibidos, como aquellas mujeres que estaban ¿qué? Apercibidas, aunque se hayan dormido por un momento, pero estaban ¿qué? Listas. ¿Cómo estaban sus vestidos? Limpios. ¿Estaban practicando la maldad del mundo? No. Estaban esperando al novio. Aunque tal vez se hayan dormido un poco, pero dice la escritura que 5 de ellas se fueron con el novio, y las otras 5 que despertaron, porque también estaban dormidas y también despertaron, se dieron cuenta que no había aceite en sus lámparas, y que mientras iban a traer el aceite, el novio, hermano, se llevó a aquellas vírgenes. Y cuando llegaron fue demasiado tarde. Yo creo que Dios nos está exhortando. Yo creo que Dios está mostrando hoy a la iglesia su condición. Amado hermano, y voy a volver a tomar esta, no quería hacerlo, pero quería. Tal vez muchos de la iglesia, los que sirven a la mesa, vienen con sus ropas así. Y cuando yo le digo, le hablo de esta camiseta que tengo en mis manos, no es ese vestido físico. Porque muchos, cuando procuramos nosotros venir a este lugar y a esta casa a servir, procuramos de venir bien arreglados. Nos miramos al espejo, ¿cierto? Planchamos la ropa, nos alistamos, nos preparamos. Si algunos vienen de casa, tal vez se echan una ducha antes. Pero si algunos vienen del trabajo, pues le tocó arreglarse rapidito y mirar, ¿cierto? Pero en la iglesia de Dios, amados hermanos, la iglesia está sirviendo con mancha y con arrugas espiritualmente. La palabra mancha del griego áspilos, que quiere decir sin defecto. Y esto habla, abro paréntesis, físicamente o moralmente. Y habla también de aquello que está sin contaminación, sin mácula. Esta palabra, que es sinónimo de suciedad también. Nosotros naturalmente, el diseño que Dios a nosotros, la forma de Dios, el hacer este cuerpo, el diseñar este cuerpo, cuando formó a Adán ahí en el huerto, dice que lo formó de la tierra, ¿cierto? Hizo barro.
y tuvo que darle forma, y para darle forma tuvo que tal vez tomar agua, y sus manos ¿cierto? Se untaron de aquel barro, y de aquel barro traía impurezas, y tal vez aquellas impurezas tenía que sacarlas para que esa forma que quería darle al ser humano fuera perfecta, a imagen y semejanza de él. No físicamente, no fotográficamente, sino ¿en la qué? En la esencia de Dios. Pero ese cuerpo tuvo un diseño, usted y yo. Y ese cuerpo hoy se mantiene ese diseño. Hace 6,000 años desde la creación del hombre. Claro, hoy por misma causa tal vez del pecado, la misma situación del hombre, la manipulación de los genes, ha traído un desorden al cuerpo. Pero lo normal hoy es que un bebé si nace con sus 2 ojos, su nariz, sus orejas, su boca, sus 2 manos, sus pies, su tronco y todo completo internamente. Y naturalmente nosotros ¿qué? Nos ensuciamos. Salimos a la calle y chupamos polvo. Hacemos un trabajo en la casa de barrer, así sea sacudir el polvo, así sea preparar los alimentos, y de alguna u otra manera nos ensuciamos. Pero lo natural del hombre es que inmediatamente ¿qué? Limpiarse. Es lo natural del hombre. Usted se mancha el vestido, está en una reunión, en una mesa comiendo, y si cae algo inmediatamente, y si estás bien especial allí en ese lugar, y si hay mucha gente especial y por algún motivo se desparramó un elemento, salpicó tu vestido, tu camisa, inmediatamente recurres a limpiarlo, no lo dejas así, y te molestas, te incomodas, te sientes un poco apenado con los demás. Aún miramos a ver si alguien se dio cuenta, ¿no? Porque si el elemento era grande y fue, mejor dicho, desastroso, quedamos nosotros como que, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago? Yo creo que espiritualmente nosotros tenemos que tener cuidado, iglesia. Aún así nuestra vida debe volverse de esa manera, en el Señor, en el mundo, con lo que se está en este momento moviendo en el mundo. Nosotros podemos compartir con el mundo, mas no estamos de acuerdo con lo que el mundo comparte, hace. Pero sabe que allí, dentro de ese compartir con el mundo, el compañero, el compañero del trabajo, el compañero de estudio, se presta para muchas cosas en el momento. Y de allí cuando el enemigo aprovecha y tal vez la tentación, y muchos resbalan allí. Y es una forma de manchar, es una forma espiritualmente tu mente, porque hoy, hermanos, es tan ya ni sutil, hermano. Estás ahí en el grupo y estás viendo ver qué es lo que está pasando tal vez ahí en el grupo de hombres, y vas a ver inmediatamente hay un video con una situación bien fea mirando en el celular. Sin tacha, sin mancha, sin arruga. La palabra irreprensible es del griego amometos. Habla de aquello que es inculpable y también sin mancha, que no merece reprensión o censura. Y la palabra sinónimo está como irreprochable, intachable y ejemplar.
El Antiguo Testamento nos muestra cómo debía ofrecerse un cordero, una oveja, una vaca, ¿cierto? Para diversos sacrificios. Esos requisitos no eran dichos por el hombre, eran requisitos que venían solo de Dios y verdaderamente de Dios. No eran requisitos del hombre. Estos requisitos los pedía solamente Dios. En Levíticos, primero vamos a eso, 12, versículo 5. Dice el versículo 5: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Pero el versículo 1, váyase al versículo 1 del capítulo 12, porque algunos me dicen, uy, ¿cómo así, pastor? Yo no sabía que... Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿quién? ¿Quién habló? Bueno, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Hasta ahí todo bien. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será ¿qué? Sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿De quién era el requisito? ¿Quién colocaba el requisito? ¿Quién daba la orden? Levíticos capítulo 22, versículo 21 al 25. Estamos mirando así nomás. Levíticos 22, perdón. 21 al 25. Asimismo, cuando alguno ofreciere en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, ¿será qué? Sin defecto. Versículo 22, ciego, oiga, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero no en pago de voto, no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, hay en ellos defecto, no os aceptarán. Amén. Venía hablando el Señor y usted puede corroborar, y ahí el versículo 26 nuevamente dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, y sigue el Señor generando unas instrucciones a Moisés. Dice entonces que este animal era ¿qué? Sin defecto, intachable, no podía tener nada de esto. Pero dice el versículo 23, llama la atención que el buey o el carnero que tenga de más o menos, había una situación que Dios hacía como la excepción, pero no solo como una ofrenda voluntaria. Aquel tal vez buey o carnero que sus dos patas, alguna de ellas era más larga que la otra, o tal vez era de menor estatura, ¿cierto? Pero nunca era aceptado como el pago de un voto, nunca, nunca. Solo sería como una ofrenda voluntaria. Pero aquel animalito que iba a ser ofrecido como sacrificio tenía que cumplir unos requisitos. Deuteronomio capítulo 15, versículo 21.
Deuteronomio capítulo 15, versículo 21. ¿Estamos allí? Dice, si hubiere en él defecto, si fuere ciego, cojo o hubiere en él cualquier falta, no la sacrificarás a Jehová tu Dios. Y el versículo 19, miren adelante, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tu vaca, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios lo comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiera. ¿Listo? Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo o hubiere en él cualquier falta, no la sacrificarás a Jehová tu Dios. Y Deuteronomio 17:1, y ahí quiero leerlo en otra versión. Estamos hablando de aquello en el Antiguo Testamento, lo que como figura del Cordero, y vamos a ir despacio, con figura del Cordero de Cristo también, que fue ofrecido sin mancha, sin tacha, el Cordero Pascual. Amén. Permítame leerlo aquí en Levíticos, Deuteronomio, ¿no? 17:1. Dice en la Biblia latinoamericana: no sacrificarás al Señor tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable al Señor tu Dios. Oiga, es cosa que abominable al Señor tu Dios. La Nueva Biblia Viva lo dice de la siguiente manera: cuando le ofrezcas sacrificios al Señor tu Dios, no le sacrifiques ovejas o toros con defectos. Son un insulto para Dios tales sacrificios. Era una abominación, era algo execrable para Dios. Era un insulto para el Señor, para Jehová, que estos animales fueran ofrecidos con algún defecto, con alguna situación. Debía cumplir unos requisitos, una mínima cantidad de meses, para que fuera aceptable ese sacrificio delante de Dios. Amado hermano, nosotros, usted y yo, hemos sido aceptos en el amado por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y solo ese sacrificio para siempre. Amén. Usted y yo. Pero la iglesia hoy, en los tiempos que está viviendo, la iglesia debe conservarse sin mancha y sin arruga. Nadie, absolutamente nadie, también en otra situación, lo que era para los sacerdotes o los sumos sacerdotes, nadie, absolutamente nadie podía acercarse, o ningún hombre, al altar ni detrás de él, para ofrecer las ofrendas encendidas. Levítico 21, vaya usted conmigo, Levítico 21. Versículo 17 al 23. No solamente nomás era el requisito para un animal, un animalito. Ese requisito también lo era para el hombre que iba a representar, que iba a ejecutar el sacrificio de ese animal. Usted lo sabe. Usted lo sabe, y por eso estoy yendo allí de recorrido. Dice: habla a Aarón y dile. ¿Quién está hablando ahí? Jehová de los ejércitos. Ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Hoy, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine,
o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, sí que podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Esto ¿está claro? Estaba claro, hermanos. No podía violar esa ley de Dios. Ninguno de ellos, por sus generaciones, por más amado que fuera, por más hermoso tal vez el rostro, pero podía ser el rostro bien hermoso, pero sin una mano, cojo. Podía ser bien en su rostro y su cuerpo, pero lo que no se veía, y perdóneme con todo el respeto, lo que no se veía, los testículos magullados. Tenía que haber alguien que pudiera verificar su parte más íntima, su parte que estaba más oculta a todos, aún a su propio padre, a su propia madre, a sus propios hermanos. Tenía que ser minucioso Moisés y Aarón para permitir que un ser humano fuera desde la cabeza hasta sus pies, hermano, sin defecto alguno, casi perfecto, todo, aún su piel. No podía haber ningún defecto para que ese hombre pudiera ir ¿a qué? A ejercer el servicio. Pero Dios permitía así algo que dice, leíamos nosotros en el versículo 22, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá, ¿qué? Comer. Pero este no se podía acercar. Hermano, de lejos ya. ¿Cómo cree que se sentía ese personaje, hermano, que no cumplía ese requisito? ¿Cómo cree que se cumplía ese hermanito tal vez entre los otros siendo mayor o menor, o el último o el mayor, siendo aislado? ¿Cómo cree que podía sentirse? Nunca podía entrar y nunca podría entrar. Nunca. Tenía que morir en esa condición. Nunca podía ejercer el servicio. Nunca podía estar en el altar y detrás del altar. Pero amados nosotros, y yo le doy toda la honra, la gloria a nuestro Dios, que nosotros quienes éramos sin Él, tan defectuosos. Pastor es muy sincero y verdad. Pero ¿cómo nos halló el Señor? Chuecos, ciegos, mancos, horribles, sucios, inmundos, practicantes y amantes del pecado, crueles, violentos. Aún en algunos de nosotros hay cicatrices de la violencia. Usted tal vez puede tener en su cuerpo cicatrices de lo que un día practicaste.
Hay hombres allá en el otro lado que estoy hablando en este momento, los que me están escuchando. Pero bendito, gloria a Dios, que no importó nuestra suciedad, no importó nuestra inmundicia, no importó cuán defectuoso, horrible, desarmado estábamos, no teníamos forma. Y cuando yo le digo a usted eso, no es su cuerpo físico, su vida emocional, su vida espiritual, muertos en nuestros delitos, su alma sedienta y más de lo del mundo, más que de Dios. Hacíamos lo que bien queríamos hacer, lo que nos daba la gana. Éramos usados por el mismo enemigo para destrucción a muchos. Éramos instrumentos en manos del enemigo. Y quizá algunos aquí entre nosotros o entre la iglesia pudimos quitarle la vida a alguien. Yo le confieso, yo le quería quitar la vida a alguien cuando estaba chico, siendo adolescente. No tenía a Cristo. Reinaba en mí pero Dios no permitió. Pero mi propósito era quitarle la vida a una persona. Cuando llegó Cristo, lo que iba a hacer era horrible, hermanos. Y quizá algunos de la iglesia que me están escuchando le ha quitado la vida a alguien en tu vida pasada, en tu vida tan violenta. Pero Dios pagó. Dios te libertó. Dios rompió las cadenas. Dios te sacó. Y Dios perdonó. Dios te lavó por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y hoy eres un nuevo hombre, una nueva mujer. Es el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas, iglesia. Cristo como cordero, sin mancha, sin defectos, sin falta. Jesús reunió todos los requisitos y quiero ir terminando allí para que usted vaya al libro de Hebreos. Capítulo 8, versículo 7. Y le pido que se quede ahí en Hebreos. Y esto creo que se va para una segunda parte. No quiero correr, hermano. No quiero estar ahí como que entregar y usted salga. Y no quiero que usted sea consciente de lo que Dios está hoy diciendo a la iglesia. Hebreos 8, capítulos 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando allí? ¿De quién está hablando allí, iglesia?
Versículo 1 del capítulo 8, vaya conmigo para que usted pueda entrar en el contexto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dios abrió para el defectuoso, para el ciego, para el pierniquebrado, para el que no cumplía. Jesús vino y abrió. Antes, que era, hazte a un lado. Podrás comer de los sacrificados, sí, podrás participar, pero ni se te ocurra entrar allá. Hoy, por la sangre de Cristo derramada por el Cordero, tenemos nosotros entrada al Padre, porque el velo que fue abierto. Hebreos ahí 9:14. Bueno, el versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, recuerde Antiguo Testamento, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios que ¿qué hizo, hermano? ¿Limpiará qué? ¿Qué hizo el Señor en nuestra vida? ¿Qué hizo el Señor en tu vida? ¿Con qué propósito? Para que sirváis al Dios vivo. Está abierta la puerta a todos. No hay excepción de personas. Claro está, Él vino a lo suyo, ¿más lo qué? Los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tal vez aquí ya no hay un tabernáculo, aunque en la tierra se levantan lugares
muy parecidos tal vez, pero en la tierra se dejó hasta ahora, hasta hoy, en Israel. Y todo se está preparando. Todos los elementos los tienen listos. Aún están preparando los sacerdotes para poderlo ejercer. Pero todo en su religión, porque no han aceptado aquel que vino y murió en la cruz, en el Calvario. Hebreos 7, 26, 28. Y sirváis al Dios vivo, que tenga allí ese Hebreos 9, 14. Ténganlo en su vida, en su mente. El detalle y el problema, ¿sabes qué es? Que muchos no quieren servir. Y cuando quieren servir le ponen condiciones a Dios, cuando Dios es el que nos debería de poner condiciones a nosotros. Cuando los requisitos son de Dios para nosotros. Pero el hombre hoy le quiere poner requisitos. Se invita a un predicador y quiere poner requisitos. Que la tarima sea de tal altura. Que tiene que haber 2 o 3 baterías. Que tiene que haber cuantos trompetistas. Y que la ofrenda debe ser grata y agradable para el hombre. Cuando debería de ser aún todavía. Y ser solo de Dios para nosotros. Hebreos 7, 26 y terminamos leyendo allí. Vamos a orar. 7, 26 dice la palabra: porque tal sumo sacerdote nos convenía. Está hablando de Cristo, amén. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Incline su rostro, por favor.